Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica PM de CNN Chile. Este lunes es 18 de agosto y como ustedes saben, es el día final para presentar candidaturas presidenciales, programas y también inscripciones parlamentarias. Bueno, este fue el día no solamente que Janet Jara fue proclamada oficialmente como candidata del Partido Comunista y de las otras colectividades que componen el oficialismo. También presentó su programa económico, tiene algunas novedades y además se reunió con la CPC. En nuestra línea programática los temas principales a abordar son seguridad pública, crecimiento con empleo y trabajo decente y los temas sociales, donde vamos a apuntar a 3 ejes centrales: vivienda, salud pública y educación. Esos son los temas estratégicos que se presentan en estas líneas programáticas y que traen una importante cantidad de medidas concretas que no solamente problematizan la situación, sino lo que hacen es ofrecer una solución a través de una medida, esperando además, y así lo declara, un resultado. Efectivamente, mantiene la postura de que no quisiera hacer cambios en materia tributaria, pero tuvimos la oportunidad de conversarle también desde la evidencia económica, nacional e internacional, de la importancia que esto tiene para aumentar la competitividad tributaria del país. Por lo tanto, creo que queda tiempo y esperamos tener los espacios para ir conversando paulatinamente de esta y de las otras 49 propuestas que trae nuestro informe en los meses venideros. ¿Se acuerdan que los 750.000 pesos de salario vital, ingreso vital y que tuvo algunos cambios en la forma de expresarse fue un tema muy relevante en las últimas semanas en el comando de Janet Jara? Bueno, los 750.000 pesos siguen estando en el programa económico. Precisamente uno de sus integrantes explica de qué modo. La idea es que al final del gobierno, lo que llamamos el ingreso vital, llegue a los 750.000 pesos. Y eso está compuesto de variaciones en el salario mínimo, más subsidio a pymes, más un complemento que aportará el Estado. En los cálculos que hemos hecho, eso significa que el salario mínimo puede irse ajustando incluso a valores inferiores a los de los últimos 10-12 años. Pero en cualquier caso, esto requiere un diálogo tripartita, requiere ser confirmado en el Congreso a partir de ese debate. Como ha sido hasta ahora, la evolución del salario mínimo tiene que ver con la evolución del crecimiento y de la productividad y de la inflación. Durante la semana en Agenda Económica seguiremos analizando las propuestas económicas de Janet Jara. Yo les cuento quién podría venir. Bueno, cambiamos de tema porque este lunes el Banco Central publicó la encuesta de operadores financieros. ¿Y qué es lo que dicen? Que la tasa de interés cerraría el año en 4,50%, pero comenzaría el próximo en 4,25%. Como lo ven acá en pantalla, en la reunión del próximo mes se mantendría en el actual 4,75%. Recordemos que en agosto se produjo el recorte de 5 a 4,75% que está ahora. Habría entonces, como ya se había anticipado, en octubre una nueva baja, 4,5%, y cerraría así el año, para en enero de 2026 bajar nuevamente a 4,25%, precisamente sobre la tasa de interés de Chile y del mundo. Lo analizaremos más adelante en esta Agenda Económica de lunes. Y bueno, seguimos hablando del Banco Central porque si ustedes vieron el programa del jueves, habrán notado que al cerrar la conversación con el asesor económico Johannes Kaiser, él dijo que si bien no está en el programa del candidato, si del asesor económico dependiera, él cerraría el Banco Central. Así de simple. Una frase que por supuesto tuvo redacciones y que son resumidas por Pilar Gutiérrez.
Se creó con el objetivo de velar por la estabilidad de la moneda, mantener controlada la inflación y promover el correcto funcionamiento del sistema financiero y de pagos. El Banco Central cumple 100 años este 2025, un hito que coincide con el año electoral. ¿No cree que no debería existir el Banco Central? Porque eso es lo que opina Javier Milei. O sea, si quieres erradicar la inflación y que la tasa de interés sea la tasa de interés de mercado y por lo tanto no genere ciclos económicos y cada cierto tiempo tenemos a un auge artificial y luego una crisis financiera y recesión económica, así se elimina eso. Si fuera ministro de Hacienda, ¿impulsaría un proyecto de ley para eliminar el Banco Central? No, no está en el programa. Por más que lo vea usted como un si a mí me lo piden, para el desarrollo económico. Si a mí me lo piden, lo cierro, pero no me lo han pedido. Así lo dijo el asesor económico de Kaiser en Agenda Económica, de la escuela del presidente argentino Javier Milei, que también lo propuso en su momento, algo que de todas formas desde el empresariado ven como poco probable de ocurrir. La verdad es que eso requiere un análisis bien profundo desde el punto de vista económico y difícilmente implementable en el corto plazo, pero insisto, no he visto la propuesta concreta ni sé en qué forma se reemplazaría esa labor. En ese sentido, los expertos destacan la importancia que tiene el Banco Central en mantener los niveles de inflación estable a través de la política monetaria y también en términos de infraestructura para el correcto funcionamiento del sistema de pagos. Estabilidad económica, inflación controlada, y eso permite el otorgamiento de crédito a tasas bajas, permite que la economía siga creciendo en forma equilibrada en términos de lo que es el equilibrio entre lo que es el consumo, lo que es la inversión y el gasto público. Todo eso en gran parte se lo debemos a un adecuado equilibrio del Banco Central. Otros destacan también que el ente emisor ha sido una pieza clave para enfrentar las crisis, principalmente porque permite tener un tipo de cambio flexible para acomodarse frente a shocks externos y también puede apoyar la economía al inyectar liquidez con venta de reservas y facilitando el financiamiento, tal como ocurrió en la pandemia. Dejar de tener un Banco Central eventualmente nos va a exponer a ciclos inflacionarios más altos. Por otra parte, si no tenemos esta herramienta de la política monetaria que responde a nuestro ciclo económico, este tipo de cambio que nos da flexibilidad, el efecto que puede ver la gente es mucho más volatilidad en el empleo y periodos de desempleo más grandes, caídas más fuertes en el empleo, porque no hay una política monetaria que va a reaccionar a un choque externo. Algunos señalan que terminar con el Banco Central podría hacer surgir otras monedas. La desnacionalización del dinero, que la gente elija qué moneda utilizar y que por tanto las personas podrían estar utilizando aquella moneda que es más fuerte y que se infle menos, o sea, que pierda menos valor adquisitivo. Sin embargo, la descentralización del dinero supone riesgos también que deben ser evaluados, como volatilidad e inestabilidad. Con todo, los expertos señalan que el Banco Central es una institución necesaria también para generar un contrapeso en el manejo económico al poder político de turno, por su carácter autónomo. El Banco Central tenga esta independencia para poder controlar la inflación y resguardar el valor de nuestra moneda, sin estar sujeta a las presiones políticas de corto plazo. ¿Qué opinan los especialistas de cerrar el Banco Central? No hay mucha evidencia empírica de algún país que teniendo Banco Central lo haya cerrado, por lo tanto es un salto al vacío. Dado que es un ente independiente, dado que es un ente técnico, dado que es un ente que ha operado con prudencia y competencia, no veo ningún motivo en absoluto por cerrar el Banco Central en Chile. Creo que es una locura, no tiene ningún piso, no tiene ni piso coherente en la economía. Un tema que, aunque el asesor económico de Kaiser dice apoyar en lo personal, no está contemplado en el programa del candidato. Hacemos la pausa y al regreso en Agenda Económica les contamos cuánto fue exactamente el crecimiento de Chile entre abril y junio. Ya volvemos. Este lunes el Banco Central publicó el informe de cuentas nacionales donde revisó al alza el crecimiento del segundo trimestre, que fue 3,1%. ¿Cómo esto impactó a la cifra de la primera mitad de 2025? Eso lo explica Natalia Muñoz. Con noticias positivas, comenzó la semana Hacienda. Están evaluando subir su estimación de crecimiento de este 2025. Esto tras el sorpresivo 3,1% de avance del segundo trimestre, expandiendo la economía más de lo esperado. Se ha disipado la incertidumbre proveniente, de la volatilidad financiera o de las condiciones financieras externas, también del lado comercio,
no necesariamente en términos de actividad mundial, particularmente actividad en Estados Unidos. Todavía está por verse, ¿cierto?, cuál va a ser el efecto de todos los aumentos arancelarios. Con nuestra proyección de 2,5%, y quizás haya que elevarlo un poquito. El crecimiento fue gracias a las actividades de servicios personales, comercio, minería y la industria manufacturera. Según lo informado por las cuentas nacionales del Banco Central, el consumo de los hogares creció 3,1%, cifras que el Ejecutivo celebra, pero economistas llaman a la cautela, ya que estos sectores registrarían una desaceleración durante este segundo semestre. De cara al segundo semestre, el escenario es de cautela, el consumo crecerá en torno al 2%, apoyado por menores tasas, ingresos más altos, pero está condicionado por la evolución, sobre todo que pase en el mercado laboral y con las confianzas. A su vez también estaremos enfrentando bases de comparaciones más altas que podrían también estar afectando los resultados durante esta segunda mitad del año. Tenemos una base comparativa más alta y en una segunda instancia también lo que esperamos es que algunos factores puntuales que contribuyeron a un mayor dinamismo en la primera mitad del año, como por ejemplo las exportaciones o el consumo de turistas, deberían perder algo de fuerza en la segunda mitad del 2025. La minería creció 4% durante el segundo cuarto del año, situación que ya no sería igual. El accidente del teniente afectaría de 6 a 3 décimas el IMASEC de agosto. Tras 8 días aproximados de paralización, Codelco estimó 30.000 toneladas de cobre menos, es decir, 2% del total de la producción de la cuprífera en 2024. Algún efecto negativo va a tener en la cifra de actividad el accidente del teniente, eso lo vamos a ver al menos en el mes de agosto y por lo tanto creemos que por ahí va a haber señales de algo de menor dinamismo en la segunda parte del año. A partir del lamentable accidente del teniente, esperamos que los resultados productivos para el próximo trimestre sean más bajos. Sin embargo, todavía nos faltan antecedentes para poder realizar una medición del impacto real. Por otro lado, la formación bruta de capital fijo aumentó 5,6%. Este índice, que refleja la inversión, fue celebrada por la CPC. Un componente interesante es la inversión. Es una buena noticia, aun cuando se refiere principalmente a maquinaria y equipo. La parte de construcción, ustedes saben, sigue bastante aletargada. Las estimaciones apuntan a que un segundo semestre de este año sería algo más lento y por lo tanto nuestras estimaciones para el año en su conjunto siguen en torno al 2,3, 2,4%. Según las últimas proyecciones del Banco Central, el crecimiento de 2025 sería como máximo 2,75%. Y si nos vamos al próximo año y al siguiente, vemos como techo un PIB subiendo 2,5%. Para 2025 esperamos un crecimiento del PIB en torno a un 2%. En este resultado incidiría un menor impulso externo, algo que esperamos que se empiece a sentir con más fuerza durante el segundo semestre del año. Y también se complementaría con la debilidad que mantiene el mercado laboral. Para el año estamos previendo un crecimiento en torno al 2,3%, que incorpora o considera que durante el segundo semestre de este año el crecimiento va a ser algo más moderado, entre 1,5% y 2%, producto de una base de comparación, es decir, crecimiento del segundo semestre de 2024 que es más exigente. Hacia el próximo año estamos previendo un crecimiento en torno al 2%. Con la revisión hecha por el ente emisor, el primer semestre cerró con un avance de 2,8% del PIB, 2 décimas sobre lo informado previamente. Hablamos ahora de distintos bancos centrales del mundo, porque cada cierto tiempo se juntan en la localidad de Jackson Hole, en Wyoming, Estados Unidos. Y en ese lugar más o menos se vislumbra cuál va a ser la política monetaria de los distintos entes emisores. Y por eso tenemos la siguiente pregunta. ¿Se viene un periodo de baja de tasas, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo? Lo analizamos junto al Head de Portafolio Solutions de BTG Pactual, Diego Bobadilla, a quien nuevamente le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Diego? Bien, ¿y tú, Nicolás? Muy bien. Esa pregunta, ¿se viene un periodo de baja de tasas? A ver. Si tú estuvieras en Jackson Hole, ¿qué dirías? Tenue. Yo creo que hay ciertas dudas. La verdad que se han dado fuerzas contrapuestas. Yo creo que lo primero es recordar que la política monetaria todavía es una ciencia en desarrollo. Finalmente, este encuentro es un encuentro técnico donde los banqueros se juntan a ir revisando algunas temáticas. En esta oportunidad, la temática tiene que ver con el mercado laboral. Entonces, en ese sentido, hay un desarrollo que se va yendo. Ahora, si se contrastan los últimos datos, tenemos un mercado laboral un poquito más débil de lo que fue antes, mientras que tenemos datos de IPC en línea, un poquito arriba, pero de inflación del productor sorprendiendo al alza. Entonces, hay una balanza compleja que tiene que hacer el Banco Central, el mercado está apostando. Todo esto Estados Unidos.
Exactamente, la Fed en Estados Unidos. Entonces, hasta ahora el mercado lo que tiene interiorizado es que este gallito lo gana más bien la debilidad de empleo. Por lo tanto, tendríamos recorte de tasas ahora en septiembre y también en diciembre de este año, junto con otros del próximo año. Pero las encuestas que se hacen constantemente para ver la probabilidad de baja de tasa indica entonces que habría un recorte ahora en septiembre. Así es, llegamos después del dato de empleo, que salió bastante negativo, a 2 incluso para septiembre, o sea que bajaba a 0,50% la tasa de interés en septiembre. Pero ahora lo que está en los datos de mercado es solamente 0,25. Entonces se moderó un poquito, pero todavía tenemos más baja de tasa. Ahora, esta reunión en Jackson Hole no es que se pongan de acuerdo ni que se tome una decisión para todos los entes emisores, pero obviamente se juntan y hablan, ven las perspectivas y más o menos para hacia dónde va a ir la política monetaria de los distintos países. Tú me dijiste entonces que se podría venir un periodo de bajas, pero tenue. Es decir, ok, la puede bajar la Fed la tasa ahora en septiembre, pero sería entonces con posteriormente mantenciones de tasas y los distintos países a sus ritmos propios viendo la posibilidad de bajarla. Sí, efectivamente. De todas maneras, para el 2026 también hay algunos recortes adicionales, pero todos tomando tiempo. La Fed últimamente, viendo los datos, ha ido postergando los recortes, que también es algo nuevo. Tú mencionabas el hecho de cómo se juntan los banqueros centrales y van tomando decisiones en el futuro, que no solamente la decisión hoy día con los datos que están, sino más bien revisar datos y aunar criterios, compartir experiencias. Los distintos bancos centrales vienen dando información al mercado de lo que viene hacia adelante desde el año 2000. Y en el 2008 de forma ya más formal y entregando cifras de dónde piensan que van a estar las tasas o anclándolas a ciertos datos. Por lo tanto, todo esto es reciente y va saliendo de estas mismas reuniones donde ellos comparten su experiencia y revisan datos técnicos con respecto a distintos temas. Con esta perspectiva, ¿qué es lo que tú le recomiendas a las personas que nos están viendo respecto a sus inversiones? ¿Mantenerlo más o menos como lo tienen hasta ahora, sin cambios bruscos? O sea, siempre es importante asesorarse. Nosotros en BTG entregamos asesoría a inversionistas de largo plazo. Yo creo que ese es un punto siempre bien crítico. Y por el otro lado, aprovechar los niveles de tasa. Yo creo que una de las discusiones que se está centrando es que las tasas están siendo restrictivas. Quizás no tan fuerte como se pensó que iba a ser, pero de todas formas restrictivas. Por lo tanto, los riesgos están un poquito más a que las tasas sean más bajas que altas en los distintos plazos. Y eso para los inversionistas es una oportunidad. Y lo otro también es que todas estas disyuntivas y grietas que se están abriendo en Estados Unidos y tasas más bajas también dan oportunidades para otras regiones. Yo creo que de repente sacar un poco más la vista de Estados Unidos y ver lo que está pasando en otras partes, en particular Latinoamérica, que están con algunos vientos más positivos en términos económicos, también el caso asiático. China también ha estado dando un poco de soporte económico, por lo menos dejando de restar. Una persona que nos está viendo dice, a mí me gustaría invertir en un fondo mutuo o en otro vehículo bastante simple. En el caso de Latinoamérica, por ejemplo, ¿qué es lo que tú le recomendarías que empezara a observar? Yo creo que sería interesante, por ejemplo, ir revisando inversiones en tasas latinoamericanas. Brasil tiene tasas en 15% de corto plazo. ¿Existen los depósitos a plazo en Brasil? Existen. De hecho, entonces, para firmar un depósito a plazo a 3 años con esa tasa. Claro, lo que pasa es que efectivamente en Brasil el mercado es muy de renta fija, porque los brasileños dicen, bueno, me van 15% hoy día, pero las tasas igual son altas. Entonces tienen muy poca actividad en acciones, por ejemplo, a diferencia de los norteamericanos. Eso está bien interesante. Pero dicho eso, también hay un soporte en que las tasas en Brasil deberían empezar a caer eventualmente a medida que va avanzando y la inflación se controla y también los ánimos políticos van cambiando. Y ahí también empiezan a surgir oportunidades en acciones, en reales, que también está bien depreciado como el peso chileno. Por lo tanto, hay para todos los gustos. El más conservador puede ir viendo alternativas más en tasa y el que es un poquito más agresivo en acciones. Lo último que mencionabas, China. La historia de China es bien interesante. El mercado asiático en general. Sí, efectivamente, yo creo que en mercados emergentes hay algo bien interesante pasando. India, China, motores bien interesantes, los países más poblados del mundo, en estados de avance distintos. Yo creo que hay varias cosas bien interesantes pasando también en otros países. Vietnam, Indonesia, que son países que uno los nota un poco exóticos, pero la verdad es que tienen economías que cada vez están siendo más pujantes de cara al desarrollo de manufactura.
En particular menciono bastante China porque ha tenido un cambio de paradigma desde todas las reformas que hicieron en 2021-2022. Jack Ma estuvo bien cuestionado ahí en el gobierno, pero si uno hace el avance rápido al 2025, aparece con el presidente chino dándose la mano y participando en algunos foros de apoyo al ambiente tecnológico, muy similar a lo que hizo Donald Trump en Estados Unidos. Entonces, hay un cambio de ritmo. Lo que sí, los chinos son bastante más cautos al momento de estimular su economía. Lo aprendieron a la mala, digamos, tuvieron un sobreestímulo, digamos, en el ambiente inmobiliario y otros, y hoy día están siendo más cautos. Sus estímulos van más por bajar tasas, pero no entregar estímulos de consumo. Entonces eso hace que repunten un poquito más lento, pero la verdad que yo creo que algo ahí se está plasmando. Ahora, de nuevo volvemos a la asesoría, ¿cierto? Siempre hay que ver cuánto puedo meter de mi patrimonio en ese tipo de alternativas, porque obviamente hay que ponderarlas de acuerdo al riesgo. No es lo mismo, sigue siendo distinto Estados Unidos que China, y eso tiene que estar reflejado en los tamaños. Diego, en los últimos meses y semanas hemos visto con fuerza cómo el IPSA ha ido subiendo en Santiago, récords históricos medidos en puntos en el último tiempo. ¿Te parece que ese sea el tema para la próxima vez que nos visite acá en Agenda Económica? Porque muchas personas pueden estar interesados en analizar las posibilidades bursátiles acá en nuestro país. ¿Te parece para la próxima vez? Sí, por supuesto. Yo creo que está bien. Hay harta de la que cortar ahí. Exactamente. Entonces, ya saben, para la próxima vez que venga Diego Bobadilla, vamos a hablar de acciones chilenas acá en Agenda Económica. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Encantado, Nicolás. Y también gracias a todos ustedes por estar con nosotros en Agenda Económica. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.